11 de marzo de 2011. Un día completamente normal en Japón, hasta que el suelo empezó a moverse. A las 14:46 de la tarde, una ruptura gigantesca sacudió el fondo del Océano Pacífico. Un terremoto de magnitud 9.1, uno de los más poderosos jamás registrados. Pero el terremoto era solo el comienzo. Cuando la corteza terrestre se levantó varios metros, desplazó una masa colosal de agua. Una ola invisible en el mar abierto, viajando a más de 800 kilómetros por hora. Japón tenía menos de una hora para prepararse. Minutos después, una pared de agua de 30 metros de altura impactó la costa. Ciudades enteras fueron tragadas por el mar. Millones lo perdieron todo. Pero la tragedia aún no había terminado. El tsunami provocó el colapso de la planta nuclear de Fukushima. Lo que ocurrió ese día cambió a Japón para siempre. Pero incluso hoy, los científicos aún intentan responder varias preguntas inquietantes. ¿Por qué este terremoto fue tan extraordinariamente poderoso? ¿Podría volver a ocurrir? El terremoto de Japón de 2011 fue uno de los eventos geológicos más poderosos jamás registrados. Para entender cómo ocurrió, hay que mirar lo que estaba pasando bajo el océano durante siglos antes del desastre. Japón se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una región donde varias placas tectónicas chocan constantemente. Frente a la costa de Japón, en el fondo del Océano Pacífico, ocurre algo crucial. La placa del Pacífico se está hundiendo lentamente bajo la placa de Okhotsk, parte del sistema de la placa norteamericana. Este proceso se llama subducción. Imagina dos placas gigantescas empujándose entre sí durante siglos. Las placas tectónicas no se deslizan suavemente. En lugar de eso, se quedan atrapadas por fricción, continúan empujándose y la energía se acumula lentamente. Durante siglos, la placa del Pacífico siguió empujando bajo Japón. Los científicos creen que el borde de la placa estaba completamente bloqueada, almacenando una cantidad gigantesca de energía. El 11 de marzo de 2011, finalmente, ocurrió la ruptura. Una sección enorme del fondo marino se rompió de forma repentina. Las características de la ruptura fueron de una longitud de aproximadamente 500 kilómetros y una anchura de cerca de 200 kilómetros. Un desplazamiento hasta 50 metros en algunos puntos. Esto generó un terremoto de magnitud 9.1, uno de los más fuertes jamás registrados. El epicentro ocurrió frente a la costa de Tohoku. Cuando la falla se rompió, parte del fondo marino se elevó varios metros. Esto es clave, porque cuando el fondo del mar se mueve verticalmente, empuja una enorme cantidad de agua hacia arriba. Ese desplazamiento creó el devastador tsunami. Un terremoto puede ser devastador en solo unos pocos segundos. Ahora imagínate durante varios minutos eternos. La mayoría de los terremotos duran de 10 a 30 segundos, pero este terremoto duró aproximadamente 6 minutos.
Esto ocurrió porque la ruptura fue extremadamente grande y se propagó a lo largo de cientos de kilómetros de falla. Durante esos minutos, Japón entero se sacudió violentamente. La violencia del evento sísmico fue tanto que podría considerarse un desastre de nivel planetario. El terremoto fue tan poderoso que cambió la geografía. Algunos de los efectos medidos por GPS fueron que Japón se desplazó alrededor de 2.4 metros hacia el este. El eje de la Tierra cambió ligeramente y la duración del día se acortó aproximadamente 1.8 microsegundos. Pero el terremoto no fue el principal desastre. Lo que iba a venir a continuación era el cataclismo. Después del terremoto, un colosal tsunami se propagó por el Pacífico. Algunas zonas, las olas alcanzaron de 30 a 40 metros de altura y penetraron hasta los 10 kilómetros tierra adentro. El tsunami devastó cientos de comunidades costeras y provocó el accidente nuclear de Fukushima. Antes de 2011, muchos expertos pensaban que esta zona no podía producir terremotos tan grandes. La magnitud esperada era alrededor de 7.5 u 8 como máximo. Pero el terremoto de 2011 demostró que la falla estaba acumulando energía mucho más tiempo del que se pensaba, y la ruptura llegó hasta zonas poco profundas del fondo marino, amplificando el terremoto y posterior tsunami. Esto cambió completamente cómo los científicos evalúan el riesgo sísmico. Lo que vas a escuchar a continuación son datos que son desconocidos y a la vez siniestros sobre el gran tsunami de Japón. Por favor, presta atención. Algunas olas fueron mucho más altas de lo que se cree. En muchos documentales se menciona que el tsunami alcanzó de 10 a 15 metros, pero en ciertas zonas fue muchísimo peor. En la localidad de Miyako, las mediciones mostraron olas de hasta 40 metros de altura. Eso es aproximadamente la altura de un edificio de 12 o 13 pisos. Por consiguiente, las defensas costeras que Japón había construido durante décadas simplemente fueron sobrepasadas. Un tsunami como un avión. Sí, en mar abierto las olas no eran enormes, pero se movían a una velocidad impresionante. Esto es casi la velocidad de un avión comercial. Por eso el tsunami cruzó todo el Océano Pacífico y fue detectado en países a miles de kilómetros. En algunos lugares tuvieron más de una ola gigante. Muchas personas creen que un tsunami es solo una ola, pero en realidad llega como una serie de olas. En varias zonas de Japón, la primera ola no fue la más grande, sino que la segunda o la tercera ola fue la más destructiva. Esto hizo que algunas personas regresaran demasiado pronto, pensando que el peligro había pasado. El tsunami arrastró barcos gigantes tierra adentro. El agua tenía tanta fuerza que movió estructuras enormes. Por ejemplo, barcos pesqueros de varios cientos de toneladas, fábricas completas, trenes y casas. En Kesenuma, un barco de gran tamaño terminó sobre un edificio. El tsunami provocó incendios en el océano. Algo muy poco conocido es que el tsunami desencadenó incendios masivos. En la misma ciudad de Kesenuma, los depósitos de combustible fueron destruidos y el petróleo se derramó sobre el agua,
El resultado fue algo surrealista. El mar literalmente estaba en llamas. También el tsunami movió objetos gigantes. Investigaciones posteriores encontraron que el tsunami movió bloques de concreto de varias toneladas, edificios completos de madera y puentes. La fuerza del agua era comparable a una avalancha líquida gigante. Los restos del tsunami incluso llegaron a otros países. Durante años después del desastre, restos arrastrados por el tsunami aparecieron en el Pacífico. Los objetos encontrados en costas de los Estados Unidos y Canadá incluyeron barcos, boyas y objetos domésticos. Incluso un muelle gigante llegó flotando hasta Oregón, más de un año después. El temor de algunos expertos es que lleguen objetos más problemáticos, como desechos radiactivos contaminados tras la explosión de la central nuclear de Fukushima, o, por qué no, restos humanos de los 20.000 muertos y desaparecidos. El tsunami fue tan poderoso que cambió el mapa costero. En algunas zonas de Japón, la costa retrocedió cientos de metros y pueblos enteros desaparecieron. Partes del litoral quedaron permanentemente alteradas. Japón nunca volvió a ser el mismo. El 11 de marzo de 2011, el océano recordó algo que la humanidad suele olvidar. Bajo la calma de su superficie, el planeta nunca deja de moverse. En cuestión de minutos, el fondo del océano se levantó varios metros, y ese movimiento empujó millones de toneladas de agua, y el mar comenzó a viajar. La ola convertida en una pared de energía, cruzando el Pacífico a la velocidad de un avión. En lugares como Sendai, el agua avanzó kilómetros tierra adentro. Casas, autos, trenes, todo se convirtió en parte del océano. Más de 18,000 personas perdieron la vida instantáneamente, pero el desastre no terminó cuando el mar se retiró. El tsunami golpeó la central nuclear de Fukushima, provocando uno de los peores accidentes nucleares en la historia moderna. Y sin embargo, Japón se reconstruyó. Ciudades enteras volvieron a levantarse donde antes solo quedaban ruinas. Porque cada generación que vive junto al océano sabe algo importante. El mar puede quitarlo todo en minutos, pero la memoria puede salvar vidas para siempre. El tsunami de 2011 no fue solo una tragedia, fue un recordatorio. La Tierra está viva. En Japón es común que se presenten terremotos muy grandes, pero hay uno que preocupa a los científicos y amenaza con repetir la historia de este evento. En este video te dejo cuál es ese terremoto temido que podría superar al del 2011. Nos vemos aquí.